tal? Un excelente día a todos los que siguen Cuerpo Ideal. De nuevo, yo soy Esmeralda Rodríguez, su nutrióloga. Y bueno, pues el día de hoy vengo a hablarles de un tema muy interesante que es el ciclo celular. El ciclo celular es aquel que garantiza nuestro adecuado crecimiento y reproducción celular. Y bueno, gracias a esto, pues nosotros podremos entender posteriormente a mi explicación el por qué se da el cáncer, alguna enfermedad o alguna mutación genética. Y bueno, todo comienza en nuestra célula. ¿Qué es la célula? Bueno, la célula es aquella parte mínima de nuestro organismo la cual nos garantiza realizar todas las funciones tan simples como el hablar y el caminar, es gracias a las células. Y bueno, muchas células nos hacen tejidos como nuestra piel, los tejidos nos hacen órganos como nuestro hígado principal, como lo que es nuestro corazón, entre otros. Y bueno, todos los órganos hacen sistemas, por ejemplo, como el sistema digestivo. Gracias a ello, pues podemos realizar las funciones que requerimos para estar vivos principalmente. Y bueno, pues hay algunas células que tienen la capacidad de poderse reproducir antes de morirse. ¿Para qué? Para que las células hijas puedan realizar la función al 100% como la realizaría la célula madre. Otras no tienen la posibilidad. Un ejemplo de célula muy común es la neurona. La neurona es un tipo de célula, sin embargo es un tipo de célula que no tiene la capacidad de reproducirse. Si nosotros, por ejemplo, se nos muere una neurona, es neurona que no volvemos a recuperar en la vida. Sin embargo, en el caso, por ejemplo, de nuestra piel, cuando nosotros nos cortamos, nuestra célula de nuestro tejido, de nuestra piel, tiene la capacidad de poderse reproducir. Y por eso esta célula de nuestra piel se puede regenerar gracias a eso. Y bueno, es ahí donde entra el ciclo celular, donde se garantiza lo que es una adecuada crecimiento y reproducción de nuestra célula. Y bueno, pues vamos a conocer más a fondo cómo se da este ciclo celular principalmente. Bueno, nuestra célula está compuesta principalmente, el ciclo celular se da en dos fases, principalmente es la interfase y lo que es la mitosis. La interfase se divide en fase G1, GS, G2 y de ahí se pasa a lo que es la mitosis. En la fase G1, cuando nuestra célula se quiere duplicar, en la fase G1 es donde esta célula empieza a hacer su crecimiento, a formar sus organelos principalmente. Una vez que ya está completa nuestra célula, entonces pasa a fase S. En esta fase es en la parte en la cual nuestra célula empieza a duplicar su ADN. ADN, el cual su principal función es mantener la información genética de nuestra célula. De ahí nos pasamos a fase G2. En esta fase es en la parte en la cual los cromosomas se empiezan a organizar en nuestra célula principalmente. Y aquí es donde una vez que nuestra célula garantice que esté en lo que es en una forma adecuada, en un crecimiento adecuado, que su ADN esté replicado de forma adecuada y que sus cromosomas estén totalmente organizados, solamente así nuestra célula puede pasar a fase de mitosis. En la fase de mitosis se divide en profase, metafase, anafase y lo que es la parte de telofase principalmente, la cual es denominada citogénesis. En la parte de profase es esta parte, es la cuestión en la cual los centriolos, que son los que se encuentran aquí, se empiezan a ir hacia los polos opuestos y empiezan a jalar lo que es la carioteca del núcleo celular. La jalan y al momento que la jalan empiezan y rompen lo que es la carioteca. Y entonces el material genético de esta célula queda totalmente liberado en el citoplasma de la misma. Una vez que pasa esta fase de profase, nos pasamos a lo que es la parte de metafase, en la cual, si podemos observar, los cromosomas ya no están regados, ya están totalmente organizados principalmente con lo que son sus centriolos opuestos, listos ¿para qué? Para que cuando la célula se divida, pues pase lo que es la mitad de los cromosomas para una célula y la otra mitad de los cromosomas para otra célula. Y de aquí nos pasamos a la parte de la anafase principalmente. En la parte de la anafase ocurre la ruptura principalmente de esos cromosomas y entonces se dividen. Aquí tenemos esta división de los cromosomas.
Una vez que están divididos, nos pasamos a la parte de telofase, en la cual se reorganiza principalmente toda la información del núcleo y pues cada célula empieza a formar su carioteca independiente por lo mismo, porque ya se están formando dos células de una célula madre principalmente, que era esta. Entonces, automáticamente esta célula empieza en su parte media a rodearse de lo que son microfilamentos, y esos microfilamentos lo que hacen es, principalmente gracias a la actina, se empieza a empujar hasta que divida esta célula en dos, y es cuando tenemos a lo que es principalmente a dos células, en este caso, como el ejemplo que les puse, a estas células listas para que vayan y regeneren nuestra piel principalmente, y es un simple hecho. Pero ¿qué sucede cuando nuestra célula no se duplica de forma adecuada? Bueno, pues ahí ocurre un sinfín de problemas. Para que esta célula se garantice que está al 100% y tiene la información adecuada y puede realizar esa función adecuada, el proceso del ciclo celular tiene que pasar por varios filtros. Si nuestra célula no está al 100% con el crecimiento que se requiere, entonces existe un filtro que no la va a dejar a fase S. Si en la fase S nuestra célula no está duplicado el ADN como debe de ser, entonces existe un filtro que no deja pasar a esa célula a fase G2, y entonces esos filtros le dicen a la célula, ¿sabes qué? En su momento determinado le dicen, ¿sabes qué? Si no te reparas en este momento, entonces te vas a tener que matar. En este caso, la célula empieza a detectar el problema, empieza a mejorarlo, lo resuelve como tal, y una vez que los puntos de control empiezan a identificar, entonces le dicen, sabes que ya estás adecuada, entonces pasa a G2, y así automáticamente existen puntos de chequeo a través del ciclo celular. ¿Qué pasa si algún punto de chequeo, y estos puntos de chequeo son los importantes? Tenemos proteínas llamadas P53, proteínas lo que es MCM, que son enzimas, y lo que son ciclinas dependientes de quinasa. Entonces, lo que son las enzimas MCM lo que hacen principalmente es detectar en la fase S que no exista ningún desorden en lo que es el material genético. Y entonces a la pauta, las ciclinas son las que están en cada uno de los puntos de control para dar el pase a la siguiente sesión. Y el P53 es el que les dice a la célula, ¿sabes qué? Tú no estás funcionando de forma adecuada, no estás lista para pasar a la siguiente fase. O te arreglas o te matas. Entonces, en este caso, lo que hace la célula se repara en muchas ocasiones. ¿Qué es lo que pasa? No hay P53, y ¿qué creen? Para poder obtener P53 se requieren de fosfatos. Esos fosfatos provienen de lo que es el ATP que nosotros consumimos a través de los alimentos, y para formar ATP se requieren un sinfín de nutrientes como lo que son las vitaminas y minerales, complejo B, ácido fólico, vitamina C, principalmente magnesio, entre otros muchos minerales que se requieren para finalmente poder obtener este fosfato, el cual nos va a activar a P53. ¿Qué va a pasar cuando no tengamos P53 por alguna mala alimentación inadecuada? Bueno, pues vamos a ir directamente a que no exista P53, por lo tanto no hay alguien que le diga a la célula, sabes que estás mal, y entonces de esta forma se va a reproducir la célula totalmente inadecuada con un material inadecuado, y es cuando nos da el famoso, esta célula se puede expresar en lo que es un cáncer, en una enfermedad o en alguna mutación genética. Y bueno, pues desde este punto de vista puedes comprender por qué es tan importante realizar un plan de alimentación en el cual tu aporte independiente de vitaminas y minerales esté totalmente al 100% por esto. Porque si tú no cuidas tu alimentación, que va más allá de las calorías que consumes, entonces puedes estar propenso
a tener lo que es un factor de riesgo para cáncer, alguna mutación genética o alguna enfermedad si es que ya estás predispuesto a la misma. Bueno, pues espero que les haya gustado. Por mi parte sería todo. Si tú crees que este video le puede servir a alguien, compártelo. Hasta la próxima.